Hola mis amados hermanos y hermanas. Espero en estos momentos, en estos minutos, poder compartir con ustedes algunas cosas que nos ayuden a todos a entender más el libro de Levítico. Y también para que ustedes comprendan por qué Levítico es uno de mis libros favoritos del Antiguo Testamento, entre muchos otros. Si uno mira con cuidado, se da cuenta que Levítico contiene solamente 2 historias. Generalmente los libros tienen mucha más historia que hace rico su contenido. Este libro de Levítico se centra más en la santidad y en las ordenanzas que fueron dadas bajo la ley de Moisés. Y esa ley permitió que las personas recibieran el poder de la expiación de Jesucristo, de la expiación de Jehová por sus pecados, que el sumo sacerdote era quien entraba en la presencia de Dios en el lugar santísimo para escuchar la palabra de Dios mismo. Nosotros, los santos de los últimos días, los miembros de la Iglesia de Jesucristo, podemos entender Levítico si lo ponemos un poco a la luz del santo templo del Señor. Sabemos, por supuesto, que Jesús no vino a destruir la ley del templo, sino muy al contrario, vino a limpiar el templo, a cumplir la ley y sus propósitos divinos, que se establecieron incluso antes de que este mundo donde nosotros todos vivimos, fuese creado. De la misma manera que con los templos modernos, el libro de Levítico crea fronteras, límites entre el mundo exterior y el secular, y los jardines y las salas del templo en el interior de estos sagrados edificios. Como en los templos modernos, el texto de Levítico lleva a los lectores a un camino de ascenso que va creciendo poco a poco, avanzando a través de las diferentes áreas del templo, como si fuéramos en una escalera, creciendo peldaño a peldaño. En este libro se nombra a los sacerdotes de la tribu de Leví, lógicamente incluidos Moisés y Aarón. Comienza en el atrio del altar. Allí se lavaban los sacerdotes levitas y los sacrificios eran ofrecidos. Levítico luego se mueve a través de un conjunto de pilares gemelos en una habitación llamada Jikal, o el lugar santo, donde el pan santo, la luz divina de la menorá y el altar de la oración se ubicaron. Detrás de ese altar de adoración o de oración estaba el velo, el gran velo del templo, y detrás de ese velo estaba la tercera sala y el área final de todo el tabernáculo, llamado lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar y escuchar la palabra del Señor. Creo que todas las personas pueden aumentar su propia estima y también la estima por la santidad y permanecer más cerca del Señor en los santos templos hoy día, aumentando progresivamente su aprecio por los principios eternos que están detrás de las ordenanzas que se realizaban antiguamente en el libro de Levítico. Por supuesto que muchas de las etapas del progreso mencionados en el libro de Levítico están relacionadas con el orden y las instrucciones y los convenios que hacemos hoy día en los templos como santos de los últimos días. Así como se cumplió de esa misma manera el orden de esas enseñanzas a través de la vida y el sacrificio del Señor Jesucristo. Por ejemplo, y solo como un breve repaso, en los capítulos 1 al 7 se encuentran leyes acerca del sacrificio y la obediencia. Antiguamente, esas leyes esperaban con ansias la venida del Señor mismo para hacer un gran y eterno sacrificio. En los capítulos 8 y 10 se involucra el uso de las túnicas significativas y, prendas muy simbólicas. El sumo sacerdote llevaba el nombre de Jehová en la frente. Eso que vemos hoy día en los santos templos, santidad al Señor, estaba en la frente del sumo sacerdote. Él asumía de esa manera simbólicamente el nombre del Señor, como todas las personas lo pueden hacer el día de hoy.
Los capítulos 11 al 15 del libro de Levítico incluyen leyes de pureza y limpieza en la vida diaria. Mientras que sus leyes trataban de evitar alimentos con impurezas, todavía hoy tenemos que prepararnos ante el Señor, puros y limpios, lo más puros y limpios que sea posible, física, mental y espiritualmente, desde adentro hacia afuera de nuestros seres. El capítulo 16 trata el día de la expiación. Ese día era el más grande y sagrado del año para todo el antiguo Israel. El sumo sacerdote limpiaba a todo el pueblo en el templo. Se echaba al desierto una cabra llamada el chivo expiatorio, expulsando así el mal de entre el pueblo y ofreciéndoles una promesa de expiación, de limpieza de todos sus pecados. El texto del capítulo 19 a menudo se llama el Código de Santidad. Podríamos llamarla la ley del Evangelio. Incluye el famoso mandamiento que a Jesús le gustaba citar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto me encanta, mis amados hermanos y hermanas. Este capítulo 19, la ley del Evangelio, sería bueno repasarlo de manera personal esta semana con nuestras familias. Los capítulos 18 y 20 indican detalles sobre lo que nosotros llamaríamos la ley de castidad hoy día. Esos dos capítulos rechazan el adulterio y cualquier cosa semejante para mantener especialmente la pureza y la limpieza y la integridad sexual entre esposos y esposas y de los sacerdotes y de sus esposas, y así permitir la entrada de los sacerdotes al altar del pecado. En los capítulos 21 al 23 encontramos instrucciones acerca de los sacerdotes, su pureza, sus túnicas y rituales que ellos tendrían que hacer, especialmente en ciertos días consagrados, dando la bienvenida al Señor, al lugar santísimo. En los capítulos 24, 25 y 27 vemos instrucciones sobre el lugar santísimo. En el capítulo 24 vemos instrucciones sobre la necesidad de proteger las cosas santas y el conocimiento sagrado, especialmente proteger el santo y divino nombre contra la blasfemia. La gente de hoy día, la gente moderna, podría creer que el estilo del libro de Levítico es repetitivo y no es sencillo o no es simple como debería ser, lo cual es cierto. Pero como dice la Biblia misma, sin embargo, Dios habla una y otra vez, pero el hombre no lo percibe. De hecho, como comentó Jacob Milgram sobre el texto de Levítico, está lleno de quiasmos. Uno de los más famosos se encuentra aquí, en el juicio de los blasfemos en Levítico, en el capítulo 24. Esas estructuras quiásmicas se ven detalladas en un orden equilibrado. Los textos antiguos no usaban párrafos o signos de puntuación. Los quiasmos ayudaron a marcar el final del bloque del texto, desde el comienzo hasta el próximo bloque. De hecho, como lo han señalado los eruditos judíos, Levítico es un quiasmo en sí. Es el tercero de los 5 libros de Moisés. Después de esto, en el capítulo 25 encuentra uno un maravilloso capítulo sobre las leyes del jubileo que se celebraron una vez cada 50 años, después del 7º año sabático de 7 años. Los jubileos describen la consagración de la riqueza para aliviar las deudas y redimir las tierras de los pobres. En el capítulo 27 se refiere a la dedicación de la propiedad específicamente al Señor, ir a trabajar en el templo, y eso deja lo más importante de todo, el capítulo 26. Aquí encontramos las palabras de Dios en el lugar santísimo. Allí habla personalmente, en primera persona. A lo largo de ese capítulo, en nada menos que 30 declaraciones en primera persona, tal vez más concentrado allí que en cualquier otra parte de la Biblia. Allí el Señor advierte: guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, yo os daré la lluvia a su tiempo, y la tierra rendirá sus frutos, y el árbol del campo dará su fruto, y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante,
y quitaré las malas bestias de vuestra tierra, y no pasará por vuestro país la espada, porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi convenio con vosotros, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Si confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus padres, por la transgresión con la que transgredieron contra mí, y también porque anduvieron en contra de mí, yo también habré andado en contra de ellos, y los habré llevado a la tierra de sus enemigos. Y si entonces se humilla su corazón incircunciso y aceptan el castigo de su pecado, entonces yo me acordaré de mi convenio con Jacob, y asimismo de mi convenio con Isaac, y también de mi convenio con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Antes me acordaré de ellos por el convenio antiguo, cuando los saque de la tierra de Egipto, a los ojos de las naciones, para ser su Dios, yo Jehová. De esta manera, mis amados amigos, hermanos y hermanas, leyendo y estudiando el libro de Levítico, uno se encuentra con Dios de manera personal, pero también recuerda a ese Dios que libró a nuestros padres, Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y el mismo Moisés. Un Dios que dio instrucciones específicas para la construcción y el funcionamiento de su templo. Lo llenó de sombras específicas de él, para que las personas fueran capaces de reconocer y venir a él en convenio, porque él mismo, como el gran sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, vendría a hacer sacrificios eternos, a ser obediente a la voluntad de su Padre eterno, siendo puro, obteniendo la autoridad, honrando el día de reposo y santificando el santo nombre de su Padre. Jesús mismo alivió especialmente a los pobres, a los enfermos y a los perdidos. Redimió a los que estaban en la esclavitud del pecado y les dio la oportunidad de recuperar su herencia eterna. Nos lo permitió a nosotros, perdonándonos nuestras deudas, las cuales no podremos pagar. Extendió las promesas del convenio de Dios a todos aquellos que deseemos venir a Él. Todos estos elementos y muchos otros se pueden encontrar en el libro de Levítico. Es un manual de instrucciones, incluso una guía, cuyos principios sempiternos del convenio siguen siendo cruciales y vitales y vigentes el día de hoy para todos nosotros.